Bueno, mis hermanos, vamos a ir en esta mañana a la palabra del Señor. Pueden por favor buscar en sus Biblias Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 al 30. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 al 30. Vamos a nuevamente a colocarse de pie para hacer lectura de la palabra. Los que puedan, los que no pueden permanecer sentados. Versículos 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Señor, añade bendición a su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella, Señor, es nuestra guía y es verdad, Señor. En ella nos has dado a conocer tu voluntad, para que nosotros vivamos conforme a tu palabra y tu verdad, obedeciendo lo que tú determinas que debemos obedecer para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este estudio de tu palabra, en este sermón, desde este día, Señor. Que mis hermanos puedan guardar en sus corazones tu santa palabra para ponerla por obra, Señor. Y que me permitas, conforme a tu voluntad, en medio de la debilidad, poder, Señor, expresar tu palabra para tu gloria. Sabemos, Señor, que es para ti, es porque tú reinas que estamos aquí reunidos a la luz de tu palabra, porque a ti te plació así, Señor, y aquí estamos en obediencia, en comunión como los santos y tu iglesia, para escuchar y poner, Señor, atención a la obra de tu palabra, y sabemos, Señor, que tú harás conforme lo has determinado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, mis hermanos, en esta mañana continuamos con la serie de sermones de Primera de Reyes, ya en el capítulo 8, versículo 27. Y en esta mañana me gustaría que por un momento usted piense o considere cuál es el mayor esplendor que han visto sus ojos. Por un momento imagine lo que usted dice que es lo más hermoso que ha podido observar con sus ojos naturales. Y así mismo pueda usted pensar, teniendo eso en su mente, que aún eso hermoso que usted ha visto no se puede comparar con la grandeza, la hermosura y la majestad de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro único Dios verdadero, el cual no puede ser sostenido por nada, pues Él es el que sostiene todas las cosas. Dice la palabra en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros en este día, cuando vemos y leemos el texto, observamos que Salomón hace una pregunta. Y esta pregunta está encaminada a que cómo, si Dios no puede ser contenido por un lugar específico para que permanezca con todo su esplendor y su grandeza, como si no estuviera también en otro lugar al mismo tiempo,
¿cómo es que puede ser contenido en un templo majestuoso como el que ellos aquí habían construido? Y Salomón, en el entendimiento que tenía del Señor, él está viendo la trascendencia de Dios, porque nuestro Dios es trascendente. ¿Esto qué significa? Que nuestro Dios es mucho más grande que su creación y no depende de ella. Es decir, que Él no está supeditado en ninguna forma a lo que Él mismo ha creado. Él no está limitado por las cosas que Él hizo y no depende en ningún sentido de lo que Él ha formado. Pero al mismo tiempo, la oración de Salomón que hoy veremos señala la inmanencia de Dios. Es decir, que Dios opera en cada detalle de su creación, al tiempo que la dirige. Él está en medio y cercano a su creación, a las criaturas. Pues como leemos en el texto de Colosenses, todas las cosas dependen de Él. Entonces, comprendiendo que Dios es trascendente e inmanente, debemos recordar en ese sentido que por causa del pecado, la comunión de las criaturas fue rota. Nosotros vemos que había un templo en el Edén, y ese templo en el jardín del Edén fue acabado por el pecado del hombre. El pecado del hombre lo hizo salir de la comunión que tenía con Dios, y desde ese tiempo nuestro Dios ha permitido, conforme a su voluntad, que hayan más tabernáculos o lugares de adoración. Estaba el tabernáculo de Moisés, y luego viene el templo tabernáculo, que es el de Salomón. Es decir, era el diseño de los santuarios para que mostraran y fueran testigos de la gloria del Señor, representando de esta manera su presencia salvadora, para que en una forma consciente con su santidad Él pudiera morar en comunión con los hombres. Y ese es el entendimiento que está teniendo Salomón cuando inicia esta oración. Él está dirigiéndose con toda humildad, diciéndole al Señor que entiende que Él trasciende sobre todas las cosas, pero que asimismo Él puede estar presente y morando en medio de su pueblo, porque Él sostiene la creación, y más que puede estar en medio de su pueblo, mostrando su misericordia y su salvación y comunión para con los hombres a través del tabernáculo que Él mismo había ordenado que se construyera. Porque aquí estamos viendo el cumplimiento de la promesa de Dios a David, del pacto de Dios con David. Así que este templo, en el que Dios sabía Él que no podía estar contenido en toda su grandeza por su trascendencia, en su inmanencia, Dios iba a estar en este lugar sosteniéndolo, mostrando la salvación a los hombres, mostrando la misericordia y el perdón de los pecados a los hombres. Y en ese sentido Salomón hace una oración a Dios. Está orando al Señor, está reconociendo su grandeza, está reconociendo que Él puede estar en medio del pueblo, y lo hace con humildad, con reverencia, entendiendo frente a quién se encuentra dirigiendo sus palabras. Por eso en esta mañana he titulado este sermón Una oración humilde, y lo vamos a ver de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver cómo la soberana majestad de Dios nos dirige a la humildad. En segundo lugar, vamos a ver cómo el justo es humilde para pedir ser escuchado. Y en tercer lugar, vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto. Cómo la soberana majestad de Dios nos dirige a la humildad. Para poder nosotros desarrollar esta
respuesta a esta pregunta. Lo primero que debemos ver nosotros, mis hermanos, es que para el hombre natural no hay Dios. El hombre natural responde siempre conforme a su necedad. Según la palabra, hacen como dice el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Así que el hombre natural no comprende la trascendencia de Dios. El hombre natural no entiende que Dios sustenta todas las cosas. Para el hombre natural no hay Dios. Y nosotros podemos confirmar este pensamiento del hombre a través de la historia. Por ejemplo, cuando al filósofo Nietzsche le preguntaron quién era Dios, él contestó o consideraba que Dios no crea al hombre, sino el hombre a Dios, y que la creencia de Dios es una consecuencia de la vida decadente. La idea de Dios es un refugio para los que no pueden aceptar la vida. Aquí vemos al necio diciendo que no hay Dios. Y si tomamos también a Stephen Hawking, quien aseguró que no hay Dios y no hay vida después de la muerte. Dios no existe, los extraterrestres sí existen, y viajar en el tiempo podría ser posible. Y así podemos seguir citando hombres naturales que les preguntaron acerca de Dios, pero no conocían al único Dios verdadero, porque no tenían la gracia salvífica. Su pensamiento está basado en la oscuridad en la que viven, lejos de Dios, en muerte espiritual, bajo la ira de Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la necedad de un corazón entenebrecido. La palabra nos dice en Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que hasta este momento vemos el Salmo 53 mostrando la necedad de los hombres, vemos la condición de esos hombres, vemos ejemplos de lo que esos hombres expresan, de lo que para ellos es Dios en sus corazones entenebrecidos, y vemos cómo el texto de Romanos confirma esa necedad, que hablan es conforme a sus razonamientos necios. No entienden la trascendencia de Dios, no entienden que Dios sustenta todas las cosas. Pero a contrario censo encontramos a los creyentes. Los creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios, aquellos que son receptores de la gracia salvífica de Cristo, de la vida eterna. Esto, mis hermanos, somos ustedes y yo, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, la congregación de los santos. Y los creyentes, por tener nueva vida, ya no son más necios, ya no están más en la oscuridad. Ahí son iluminados para entender la verdad del Evangelio y para comprender la trascendencia de Dios, la emanencia de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 4:6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mi hermano, acabamos de ver lo que hacen los necios, los que están en la oscuridad. Así fueran ustedes en otro tiempo, hasta que un día, por la gracia salvífica, la luz de Cristo resplandeció en sus corazones, iluminó su conocimiento, y ustedes en ese momento pudieron comprender
y entender un verdadero conocimiento de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, su corazón de piedra fue cambiado por un corazón de carne. Uno que ahora podía ver y reconocer la grandeza, la trascendencia de Dios. El fundamento que está en la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos señala lo que podemos conocer de nuestro Dios. La palabra nos dice lo que nosotros debemos conocer de Él, siempre entendiendo que nunca vamos a conocer el todo de Dios. Es tan grande su majestad que no cabe en nuestra mente, pero sí podemos conocer lo que la palabra nos revela acerca de Dios. Y el creyente que es iluminado, que ha resplandecido su corazón y que es iluminado en el conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, ese conocimiento de la gloria de Dios es el conocimiento de la palabra de Dios. Y Salomón no era ajeno a entender y a tener conocimiento de la grandeza y a través de la palabra de Dios, porque su padre David lo instruyó en la palabra de Dios, lo instruyó en la verdad que debía entender y en el conocimiento que debía tener de la verdadera grandeza de Dios. A pesar de que David era un rey, no le dijo: hijo, tú tendrás que ser un rey y matar a todo el mundo. No, él le dijo: yo soy un rey, pero Dios es el que gobierna, Dios es el que hace todas las cosas. Así que Salomón también pudo entender esa verdad acerca de Dios de su padre. Y este ejemplo lo vemos nosotros en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Dice así la palabra: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Perdón. Aquí vemos nosotros, mis hermanos, y entendemos que Salomón, por la gracia de Dios, recibió la sabiduría para entender esa majestad y esa grandeza de nuestro Dios, para comprender lo que el Señor le había enseñado y para poder ver esa grandeza y esa majestad, esa infinitud de nuestro Dios. Pero algo que sí la palabra nos deja ver, mis hermanos, es que todo ese conocimiento de Salomón, ese entendimiento de la trascendencia de Dios, de la inmanencia de Dios, lo conduce y lo aterriza a la humildad. Lo aterriza a colocarse de rodillas frente a tal majestad. Recuerde que en el sermón pasado vimos que el texto de Crónicas paralelo nos señala que Salomón se postró de rodillas. Y después de postrarse de rodillas, está adorando la grandeza de Dios. Está diciendo que es un siervo de Dios, porque el entender la grandeza de Dios nos conduce a la humildad, al verdadero reconocimiento de lo que es la criatura frente al Creador. Y mis hermanos, este mismo reconocimiento lo tendremos nosotros también cuando estemos frente a la presencia de nuestro Señor. Dice la palabra en Apocalipsis 4, versículo 10: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que estaban adorando delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, esto es, delante de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaban adorando, y asimismo nosotros, cuando nos dirigimos delante del Señor, que reconocemos su grandeza, lo hacemos con humildad, con reverencia. Y por eso en esta mañana debes preguntarte si la grandeza que conoces del Dios vivo te está conduciendo a la humildad. Medítalo, y que ojalá así sea para la gloria de Dios. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo es el justo? Es humilde para pedir ser escuchado. Ya nosotros hemos entendido que la grandeza de nuestro Dios conduce ¿a qué? Conduce a la humildad. Y siguiendo nuestro texto en la oración de Salomón, vemos otro aspecto, y es el reconocimiento que él hace. Dice: cuánto menos esta casa que yo he edificado. Nosotros sabemos de la grandeza del templo. Nosotros vimos cómo la gloria de Dios descendió sobre ese templo, cómo estaba la misma presencia de Dios en el templo. Salomón está entendiendo que Dios es el que sustenta todas las cosas, y por eso él hace la pregunta, porque él dice: Dios trasciende, pero Dios sustenta. Y él se muestra con toda reverencia. Él no apela al pacto. Él no dice: yo soy Salomón el rey, el que tú escogiste, el que me mandaste a construir este templo. No, él apela a la presencia de Dios que ya está en el pueblo, y que por lo tanto pide en humildad ser escuchado. No lo hace en arrogancia, no lo hace en exigencia, sino que lo hace en el entendimiento de la grandeza de Dios, que lo lleva a hacerlo con toda humildad. Él dice: con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. No se llama a sí mismo: aquí está el rey Salomón orando a ti, aquí está el rey que tú escogiste dando esta oración delante de este pueblo pecador. No, mis hermanos. Él dice: oirás a tu siervo. La humildad en la oración es importante, porque la oración es el medio que Dios ha establecido para que el creyente tenga comunión. Y si nosotros somos creyentes, nuestra comunión con nuestro Dios debe ser en la perspectiva de nuestro Dios. Y un verdadero creyente que comprende la trascendencia de Dios y que Dios es el que sustenta todas las cosas, se postrará con humildad y reconocerá la grandeza y suprema sabiduría del Señor, porque el Señor mira el corazón contrito y humillado. Dice la palabra en Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El corazón humilde, contrito, quebrantado. Y el Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mi hermano, el que una persona, el que tú que estás aquí, que eres un creyente, está unido a ese ser creyente al quebrantamiento de corazón, a la humildad en la oración. Pues los justos son quebrantados, aquellos que son salvados por la gracia de Dios. Los que hacen la oración como justos son humildes.
en entender la grandeza y el poder del Señor. Y por eso Salomón dice: sé que tú eres grande y poderoso y que esta casa no te puede contener, pero te pido que estés inclinando tu oído cuando nos acercamos a esta casa. Él ora conforme al pacto y a la promesa, entendiendo que por la promesa de Dios a David, él habitaría en medio de su pueblo. Él le construiría, su hijo construiría el templo. Él vio el cumplimiento de esta promesa en vida. Él mismo dio gracias a Dios por esa promesa. Y le ora al Señor en el versículo 29 diciendo: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Por lo tanto, la humildad, como hacen los justos como Salomón, piden al Señor en su presencia. Y Él le dice que no abandone este lugar de oración, que conforme a su promesa sería la morada de Dios en medio de su pueblo. Por la promesa de Dios, mis hermanos, porque Dios mismo ordenó lo que debía construirse para Él tener comunión con los hombres. Y entendiendo que ese sería el medio por el cual habría una comunión, habría una oración, Salomón está diciendo que tú oirás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Porque Dios mora en su grandeza, en su majestad, pero Dios iba a morar en medio del pueblo, iba a escuchar la oración del pueblo. Y Salomón está apelando a esa grandeza de Dios, pero también a ese reconocimiento que hace que Dios moraría con esa presencia en medio del pueblo. Y lo hace con humildad y con reverencia. Y así mismo, nosotros, ahora, siendo la iglesia del Señor, la palabra dice que somos piedras vivas. Somos el templo donde Dios habita. En Cristo somos templo del Dios vivo. Y al igual que Salomón, con humildad nos acercamos a orar, sabiendo que los ojos del Señor están sobre sus hijos. Somos escuchados cuando entramos al trono de la gracia. La palabra nos dice en 2 de Corintios 6:16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros, mis hermanos, somos el pueblo de Dios. Ahora tenemos una visión clara de lo que es la grandeza de Dios, de lo que es el ser sostenidos por Dios. Como dijo el puritano Thomas Watson, la visión de la gloria de Dios produce humildad. Las estrellas desaparecen cuando sale el sol. Mis hermanos, nosotros ahorita mismo conocemos de la grandeza y de la gloria de Dios. Y esto nos debe llevar a la humildad. Sabemos que Dios habita en medio de su pueblo y nosotros somos el pueblo de Dios. Usted, como iglesia del Señor, es el pueblo de Dios. Y como el pueblo de Dios, Dios mora en medio de su pueblo. En medio de su congregación está de manera única y especial. Así que acerquémonos. Acérquese como ese justo que es en Cristo, reconociendo al Creador, al Dios infinito, que no es contenido ni por el espacio ni por el tiempo. Como dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Este es nuestro Dios, el cual por su misericordia y su gracia y su bondad, después de ser polvo, criaturas, nos permite que nos acerquemos a Él. Cuando oramos, estamos teniendo una audiencia real. Nos estamos acercando al Rey del universo, a ese Dios que Salomón está señalando con toda su trascendencia. Una trascendencia que lo señala por encima de toda su creación, con esa grandeza y esa majestad, pero a un Dios inmanente al que podemos acercarnos en los méritos de Cristo, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Y cuando usted, mi hermano, se dirige en oración al Señor, se está dirigiendo a ese Dios trascendente por medio de Cristo y está entrando a una audiencia real. Usted no está entrando a cualquier trono, usted está entrando al trono de la gracia, a la presencia misma de Dios, donde solo podía estar el sumo sacerdote una vez al año. Usted está en el lugar santísimo por Cristo, y en ese lugar usted se postra y se acerca a Dios y le habla. Por eso el mayor anhelo en la oración es el poder estar en la presencia de Dios. El mayor anhelo de la oración no es el anhelo natural y la respuesta a todos los deseos naturales. El mayor anhelo y la bendición de la oración es que podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos estar frente a ese Dios majestuoso que se está describiendo en la Escritura y que ahora nosotros, por la iluminación del conocimiento de Cristo, entendemos quién es. Y ahí es donde nosotros debemos, como Salomón, orar diciendo: aquí está tu siervo, reconociendo lo que Dios es, no con ninguna actitud de arrogancia, sino con humildad, exaltando el nombre de Dios, clamando porque seremos escuchados los justos, mis hermanos. Esto nos lleva al tercer punto: las aplicaciones prácticas. Y en las aplicaciones prácticas, mis hermanos, nosotros en nuestra oración también reconocemos esa grandeza de Dios. Sabemos que la palabra nos lo está señalando. Acabamos de leer el texto de Romanos, de cuán insondables son los caminos del Señor, cuán grande es Él. Pero aquel que empieza a vivir conforme a la Escritura, que empieza a vivir en el conocimiento del Señor, orará de esta manera, entenderá esa grandeza de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que decía Agustín de Hipona, quien dijo de la siguiente manera acerca de Dios: Dios es el principio y fuente de todos los seres, la realidad plena, inmutable, infinita, única, simple, eterna y perfecta. Es el bien, la verdad, la belleza y el ser. Mis hermanos, una mente renovada y transformada, regenerada, que entiende la voluntad del Señor, que está leyendo la palabra, puede adorar al Dios viviente conforme la grandeza que Él es. Vemos esto en los hombres que creyeron y lo hicieron. Y el mismo Señor es el mismo Señor que conoció a Agustín, es el mismo Señor que conocemos nosotros. La misma Biblia que tenía Agustín es la misma Biblia que tenemos nosotros. El mismo entendimiento de la grandeza de Dios que logró tener Él es el mismo que puedes tener tú, mi hermano. Pero debes orar a Dios, debes acercarte en oración, en humildad, para que puedas comprender esa soberana majestad de Dios, para que puedas conocer al Dios vivo. Ya tienes el punto de partida, que es que tú sabes que existe y que es real. Pues dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo es posible tener esa fe?
solo por Cristo, porque es un don de Dios. La gracia salvífica en Cristo viene con el don de la fe para confesar que Jesús es el Señor. No la podemos producir nosotros para salvación, pero una vez creemos en Cristo y nacemos de nuevo, entonces empezamos a conocerlo, a orarle y a adorarle. Mis hermanos, nosotros debemos conocer las Escrituras, porque las Escrituras nos conducen a una oración humilde y sabia, a una oración conforme a la voluntad de Dios. Las Escrituras nos conducen al conocimiento verdadero de nuestro Dios, a no ser engañados, porque mis hermanos, hay muchos que toman las Escrituras y las tuercen para dar un conocimiento de Dios que no es el verdadero conocimiento del Dios vivo, para hacer un ídolo en el cual el medio de mercadería es la palabra de Dios, una mercadería que usan para sus propios placeres y para su propio fin, volteando la grandeza de Dios y su majestad para colocarla en las manos de los hombres, como si Dios pudiera ser manipulado y cambiado y moldeado por los hombres perversos, corruptos, pecadores, por los cuales Cristo tuvo que morir. No es así, mis hermanos. No es de esa manera. Por eso cada creyente debe conocer su Biblia, debe estudiar la Escritura y escudriñarla, porque hay muchos engañadores y muchos mentirosos que manipulan para su gusto, al gusto del consumidor, sujetando a Dios a la criatura. Qué perversión tan grande, mis hermanos. Nosotros debemos ver a Dios en lo que Él es verdaderamente. Por eso la humildad de Salomón al orar, porque era un siervo que entendía que se iba a hacer la voluntad de Dios, que aunque Dios había prometido que su morada estaría en medio del templo, entendiendo que era muy grande y muy poderoso, que no podía ser contenido por ese lugar, le pidió con humildad que por favor los escuchara, que estuviera en medio de ellos. Y así debe ser la oración tuya como creyente. Debe ser una oración con humildad, entendiendo las promesas de Dios, pero pidiendo que se haga su voluntad. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser manipulado. Esa imagen que quieren reflejar aquellos falsos que utilizan la palabra de una forma incorrecta, de mostrar a un Dios que es solo amor y que pueden manejarlo como quieran, es una mentira y un engaño. Porque ese desconocimiento de Dios lleva a hacer oraciones totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Pero el verdadero conocimiento de Dios coloca nuestros corazones en el lugar correcto, en la humildad y el entendimiento de la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Nuestro Dios no está sujeto al querer de los hombres. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios y al Señor, que hace como quiere en el cielo y en la tierra. Dice el Salmo 135:5: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por tanto, el correcto conocimiento de Dios conduce a ver su trascendencia e inmanencia a través de la humildad. Humildad frente a la grandeza de Dios, pero humildad también frente al prójimo, frente a los hermanos. Porque, mis hermanos, nosotros es algo que no podemos explicar, pero Dios, en medio de su grandeza, Dios ha sido humilde. Dios ha mostrado su humildad y la mostró a través de Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser humillado para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y dice la palabra que nosotros debemos ser como Cristo. Por eso nuestra oración debe ser guiada a ser como Cristo, y esa oración debe ser en humildad.
Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose humilde hasta la muerte y muerte de cruz. El mayor ejemplo de humildad lo da Cristo el Señor. Y como nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de humildad, así mismo debemos ser nosotros. Una humildad que va al prójimo, pero una humildad que va delante de Dios. Una humildad en toda nuestra manera de vivir. Una humildad porque entendemos la salvación, mis hermanos. Y esa salvación nos debe conducir a ver la trascendencia de Dios, su inmutabilidad, su fidelidad, su omnipresencia, su omnisciencia. Y por medio de Cristo encarnado, quien se humilló, entender la vida que hemos recibido. Una vida eterna. Fuimos perdonados de una deuda impagable y ahora podemos acercarnos en humildad, viviendo para la gloria de Dios. Y asimismo, en segundo y último lugar, mis hermanos, nuestra oración al pedir ser escuchados debe ser como siervos. Debe ser una oración conforme a la Escritura. Vemos el ejemplo de Salomón, orando con humildad, orando con abnegación, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Y asimismo nosotros debemos orar para que se obre todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, llevando cada petición al trono de la gracia en busca del oportuno socorro, entendiendo que el que nos responderá conforme a su infinita sabiduría. Y la respuesta que recibamos, mis hermanos, no va a ser conforme a nuestro deseo natural, sino conforme a la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no sea conforme al capricho de tu corazón, porque no se trata de ti, se trata de la gloria de Dios. Y ese entendimiento debes tenerlo cuando te acercas en oración al Señor, que no estás delante del Dios que te va a conceder todo lo que se te ocurre. Estás delante del Dios sabio que te ama, que te ha dado vida eterna y que te hará lo mejor. La respuesta será lo que tú necesitas para ser más como Cristo, para ser más humilde, para ser más a la imagen de Cristo, para oler a Cristo. No es una respuesta para tu vanagloria, para tu orgullo, para mostrarle a los demás lo que tú sí haces y que ellos no hacen. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de mostrar a Cristo. Y por eso el creyente es sometido a las pruebas, es sometido a las aflicciones y a las situaciones para que brille Cristo. Por eso debemos nosotros entender eso cuando nos acercamos en oración al Señor, de que nuestra oración no se trata de lo que mejor nos va a mostrar a nosotros ante este mundo natural, sino que se trata de lo mejor que seremos siendo como Cristo en este mundo natural. Ahí es donde está esa oración humilde. Así que si tú has sido un obstinado, si tú has buscado a Dios solo por el capricho de tu corazón, si tú vives en total desobediencia de Dios con una obstinación pecaminosa, debes venir a Cristo con fe y arrepentimiento, porque cada vez que se predica la palabra es tiempo de salvación, es tiempo de huir de la ira
venidera y de postrarse en humildad ante el Dios maravilloso y majestuoso, para reconocer su grandeza, mis hermanos. Y que a la iglesia el Señor le ayude y la guíe para que sea humilde en toda su manera de vivir. Como dice el Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Señor nos ayude, mis hermanos. Amén. Oremos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos delante de ti por el privilegio que se nos ha otorgado de tener comunión contigo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que ahora podemos orar a ti como oró Salomón, pero que debemos hacerlo, Señor, con humildad, reconociendo tu trascendencia, pero reconociendo que tú, Señor, estás en medio nuestro, sustentándonos y ayudándonos. Por medio de Cristo que hemos recibido esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, en nuestra oración, para que oremos conforme a tu voluntad y no conforme a los caprichos de nuestro corazón. Para que oremos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y para que nosotros seamos más como tú, más como Cristo, y moramos cada vez más a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para que por medio de la oración nos acerquemos más a ti y podamos cada día vencer más ese pecado del cual tenemos que morir cada día más, Señor. Guíanos, Señor, conforme a tu voluntad y ayúdanos como tu iglesia para honrar y vivir para tu gloria. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que la paz del Señor y el entendimiento de su verdad los acompañe cada día. Amén.